¿Estamos listos? Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Qué bueno que nos acompaña este día de hoy, 25, increíble. Ya es el último domingo de abril, hermanos. Ya es el último domingo de abril. Y gracias a Dios que todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí y esa es una bendición. A veces lo damos por hecho, hermanos. Cuando abrimos los ojos en la mañana, cuando despertamos y pensamos que es un día como cualquier otro. No es así, hermanos. Cada día es diferente y cada día es una oportunidad que Dios nos da. Y solamente tenemos el día de hoy. Solamente tenemos el día de hoy. Entonces aprovéchelo, disfrútelo y dele honra y gloria al Señor, porque para eso venimos. Nos reunimos en lugares como estos para adorar el nombre de Dios y para reconocerlo. Y esto es lo que permite que nuestras comunidades sean sanadas, porque va a haber un día en que no vamos a estar aquí y la gente va a saber lo que es vivir sin Dios, y ese día se está acercando rápidamente. Muy bien, vamos a orar. Ya el hermano Justino está listo, entonces vamos a orar para encomendar al Señor esta clase y poder ir adelante. Padre Dios, en el nombre de Cristo encomendamos en tus manos preciosas el estudio de esta mañana, que pueda llegar, Señor, directo a la necesidad y que tu Espíritu Santo lo aplique a cada corazón según sea necesario. Bendice al hermano Justino, que va a ser el expositor, y bendice a cada uno de los que están aquí presentes y los que están conectados a través de las redes sociales. Los ponemos en tus manos. Gracias, Señor, porque tú vas a traducir a la necesidad de cada quien este mensaje. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén, amén. Muy bien, el hermano Justino con ustedes. Sí, hoy vamos a hablar de un tema delicado, porque es algo que normalmente lo vemos a lo lejos. Pareciera que es como una especie de algo imposible, y es precisamente cuando se nos llama a cumplir la gran comisión. Nuestra comisión, dice el texto. ¿Y qué es esto? Pues muchos no saben, porque precisamente lo vemos muy lejano. No, yo no sirvo para eso. ¿Cómo que yo voy a predicar? ¿Cómo que voy a buscar discípulos? Eso no es para mí. Y la realidad, un poquito más para acá, es que estamos con el aire, porque aquí se hace calor. Ayer hubo 40 grados y todavía estamos ahí. Más para acá, más arribita, un poquito más arribita. No tanto. Ahí, un poquito más abajo. Ahí está, perfecto. Es que aquí vivir sin aire acondicionado, por lo menos con ventilador, no es posible. Pero bueno, ya regresando a nuestro tema, vamos a ver. Ya dijimos que es algo como etéreo, pero no, la verdad es que no es etéreo. El texto dice claramente nuestra comisión. Teológicamente es nuestra gran comisión, pero bueno, así le dejamos. Idea central: Dios nos envía a hablarles a otros de Jesús. Esto no fue idea de Pedro, ni de Pablo, ni de los apóstoles, sino directamente fue encargo de Jesús. Entonces, ¿quién dijo que lo hagamos? De vos, el Cristo, nuestro patrón. ¿Ok? Bueno, ¿le queremos hacer caso o no?
Ya no los oigo todos, amén. Bueno, muy bien. Aplicación para la vida. El cuadro La Última Cena de Leonardo da Vinci es una de las obras de arte más conocidas en el mundo. Sin embargo, esa pintura no surgió únicamente del ingenio del famoso pintor. Lo cierto es que Da Vinci no se habría creado si no hubiera sido comisionado para hacerlo como parte de la renovación de la Iglesia. Esta comisión que recibió condujo a la creación de esta bellísima obra de arte. De la misma manera, los seguidores de Cristo han sido comisionados también para algo. La diferencia es que algo mucho más importante está en juego. La comisión que han recibido no los llevará a crear una obra de arte o una canción, sino algo mucho más hermoso. Hablar a otros del Evangelio de Jesús permitirá que algunas vidas sean cambiadas, que algunos corazones sean transformados por el Espíritu Santo a medida que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo para obtener la vida eterna. Cuando medites en la comisión que has recibido como cristiano y la urgencia con la que necesita ser puesta en práctica, no querrás perder ni un minuto sin hablarles a otros acerca de Jesús. No los veo decir amén. Bueno, ya me imagino. Es uno de los mandamientos que está en suspenso para muchos creyentes. Y es un mandamiento, no es algo que fuera en su momento virtuoso. No, es un mandamiento. Como dicen los chavos, no se hagan. De acuerdo a James Alili, que tiene un libro que así se llama La Gran Comisión, la Gran Comisión fue el último encargo de Jesús que hizo en Mateo 28 del 16 al 20. Es de convertirse en discípulos a ser discípulos, quienes a su vez deberán hacer más discípulos. Como los apóstoles trabajaron en equipo, ustedes lo tienen que hacer también. Es interesante que muchas personas piensan que ¿por qué yo voy a ser maestro? ¿O voy a discipular? ¿No tengo yo la habilidad? ¿No puedo? Es imposible. Sorry. Pero la realidad es que Jesucristo nos mostró por qué. ¿Él a quién discipuló? A los apóstoles. Y los apóstoles discipularon a otros discípulos. Y por eso, hoy más de 2000 años, estamos todavía discipulando. Entonces, la religión cristiana se sustenta en el discipulado. No puede sustentarse en una persona. No es una religión individualista. Es el equipo. Y los discípulos deben a su vez de hacer discípulos, pero siempre es en equipo. Jesucristo nunca envió a sus discípulos solos, siempre los envió en parejas. Siempre buscó que fueran un equipo para todo lo que realizaba. Y mientras uno predicaba, otro oraba. Y mientras uno hablaba, otro recalcaba lo que estaban oyendo los demás. Por eso es importante siempre el entender que esta gran comisión es un trabajo de todos, no es de lobos solitarios. Es que a mí me dijo Dios que lo hiciera solo. No es cierto. No
si yo puedo solo. Pero no es así. El hacer discípulos es una labor de iglesia, es una labor de equipo, pero sobre todo es una labor de vocación real por lo que es la sana doctrina. Muy bien, vamos a continuar. Son 3 los mandamientos. Primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas, eso ya lo sabemos. 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y 3, hacer discípulos. Entonces, es cumplir el último mandamiento que nos hizo Jesucristo en la tierra. Principios para ser discípulos. Usted debe de ser un discípulo antes de poder hacer uno. Si usted no es un creyente salvo, si usted verdaderamente no tiene un compromiso con Jesucristo, pues no va a poder hacer discípulos. Porque el supuesto esencial es que usted ya es uno de ellos. Usted ya es verdaderamente un ser salvo, creyente, comprometido y que además quiere cumplir esa sagrada misión que nos encomendó Jesucristo. Si no, no lo haga, por favor. Si no tiene una verdadera convicción, si no sabe realmente lo que está hablando, si no ha experimentado un cambio de vida, pues no le diga a los demás que sí, que es muy bonito. No, porque así no funciona. Usted es testimonio de lo que Cristo lo ha cambiado. Y si no lo es, pues por favor no trate de hacer discípulos. Se lo ruego, por favor, de veras. 2, volverse un hacedor de discípulos es mediante invitación. Capítulo 6 de Juan. Dios lo llama a que usted haga más discípulos. ¿Y por qué lo llama? Porque Dios le dio dones y le dio aptitudes y le da circunstancias para que usted verdaderamente pueda hacer discípulos. 3. La oración está íntimamente relacionada con ser y hacer discípulos. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Y por qué orar? ¿Eso es privado? No, para ser discípulos es uno de los requisitos. Porque si usted no ora para que las personas a las que usted les habla, el Espíritu les dé entendimiento, pues sus palabras serán vacías. La oración es lo que les permite tener comunicación con Dios. Y Dios les va a decir en su corazón, a través del Espíritu que tienen como creyentes: ve a hablarle a tal persona, lo necesita. ¿Pero yo por qué? Tú ve a hablarle. Es el que nos guía. Y cuando ustedes llegan y de repente ven que esa persona se convierte, no digan: ay, qué bueno soy. No, porque es labor del Espíritu. Y para que ustedes despierten ese poder, necesitan orar. Si no oran, no van a poder discipular a nadie. Ya no los oí decir amén. Ahora está la clase muy rara, yo creo. Perdón, discúlpenme. Uno ya sabe cómo es. Bueno, muy bien. Ya la niña quiere el pastel, yo creo. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, muy bien. Un discípulo es un imitador de Jesús. El método que usó Jesús en el siglo I fue el siguiente.
maestros y muchos discipuladores, lamentablemente, creen que discipular es hacer copias de uno. Ustedes deben de hablar como yo. Ustedes deben de mirar como yo. Es que yo soy perfecto. ¿Y qué creen? No es así. La base del discipulado en el cristianismo es que imitemos a Jesús. Si nosotros en su momento lo imitamos, podemos entonces realmente ser verdaderos discípulos cristianos. No discípulos de fulanito ni de sutanito, sino de Cristo. Como discípulos de Cristo se nos debe de reconocer. Aquí no es un equipo de fútbol, aquí no es un campo de un club de ajedrez, no. Aquí es que buscamos ser imitadores de Cristo. Y cada uno es distinto. Entre los apóstoles no se crean que todos eran iguales. Pablo en alguna ocasión le dijo hipócrita a Pedro. ¿Y eso que Pedro se creía el mayor? ¿Por qué razón? Porque no estaba siguiendo uno de los postulados de Cristo. Entonces, aquí no importaba cuando los apóstoles eran mayor, sino que todos debían de seguir la doctrina de Cristo. Pese a las personalidades distintas que tienen. ¿Ok? No queremos convertir a pequeños robotitos, porque cada uno es increíblemente importante en sus diferencias y con sus diferencias y actitudes. Y eso recuérdenlo. Primero, decir y mostrar cómo. Jesucristo, una de las cosas que tenía era que desde que lo que decía Él lo hacía. Les enseñaba exactamente cómo y la manera en la que lo debían de hacer. Hacer todas las acciones del discípulo con Él. Jesucristo siempre estuvo con los discípulos. Estuvo instruyéndolos. Les daba ejemplo. Entonces, eso es verdaderamente ser un maestro. Gestionar y entrenar al discípulo. Las mejores universidades no son aquellas en las que el alumno y el maestro están separados. De hecho, en Crotona, la primera universidad que hubo en el mundo propiamente, el gran, ¿cómo se llama Pitágoras, convivía con sus alumnos, vivía con los alumnos. Y en lo que vivíamos el descanso, el maestro estaba caminando en los jardines con los alumnos y les seguía dando instrucción. Y así es en verdad un verdadero discipulado. Yo ya te di las bases del cristianismo. Ahí te ves. ¡No! Es ayudarlo, es estar con él, resolver sus dudas, volverse su sombra en el buen sentido. No ser sobreprotector tampoco, pero sí hacerlo, entender con vida, con ejemplo, lo que es verdaderamente convertirse en discípulo de Jesús. Permitir que el discípulo funcione por sí mismo, mientras mantiene una relación como mentor e entrenador. Las madres y los padres latinos tenemos una mala costumbre que los anglosajones no. Queremos ver a nuestros vástagos estar con nosotros hasta los 40, 50 o más. ¡Pegados! Como muéganos. Ay, pobre
pobrecito, ¿cómo se va a ir a vivir solo? Que se venga con la esposa o el esposo. Y lamentablemente, en los anglosajones no sucede así. A los 18, bye bye, goodbye, arrivederci. Porque en cierta forma lo que se busca es que las personas sean independientes. Pero llegamos a un punto medio. Si es malo que en su momento se busque atar a una persona, a una familia, porque no se desarrolla como ser humano. Lo mismo sucede con los discípulos. Hay que dejarlos que ellos mismos vayan haciendo, como dicen en México, sus pininos, vayan teniendo sus experiencias como mentores, pero sobre todo vayan siendo independientes. La mejor educación de un hijo es hacerlos independientes, no dependientes, no convertirlos en parasitarios, porque eso no es lo que es el cristianismo, ni mucho menos lo que es el discipulado. Ser discípulo es buscar que, ya teniendo las bases, ahora yo voy a ser maestro y discipulador. ¿Qué le pasó a la niña? ¿Ya le pegaron? No, espero que no. Muy bien. Como discípulos debemos estudiar y entender las Escrituras y aprender lo que otros descubren, en ellas, de ellas. No existe mejor libro para entrenamiento de discípulos que la Biblia. Porque nos da las bases, nos da las pautas. Tan solo nos dijo cómo era Jesús, cómo educó Jesús a sus discípulos, a los apóstoles. Y nos debe dar una guía como nosotros debemos de ser discípulos, pero a la vez maestros de otros discípulos. Aplicar lo que se aprende en nuestra vida con alguien que nos haga responsables y nos ayude. El mejor padre no es aquel que le da todo al hijo, es el que le enseña a ser responsable e independiente de su vida. Es el que no lo solapa, es el que lo hace verdaderamente madurar y ser un hombre o una mujer de bien. Y en el caso de los maestros es exactamente lo mismo. Yo tuve la ocasión de ser maestro universitario más de 10 años, conferencista, y una de las cosas que me daba gusto es cuando uno de mis maestros, de mis alumnos, me superaba, sabía más que yo, o podía rebatirme. Y eso realmente me llenaba de orgullo, porque el maestro debe de procurar que sus alumnos sean mejores que él, si no, no es un buen maestro. Los alumnos no deben de ser los repetidores, los loros de los maestros, sino seres pensantes que pueden encontrar la verdad por sí mismos y defenderla. Eso es un verdadero discípulo. Ese es un verdadero alumno. Y en la vida, los que son responsables y pueden asumir sus responsabilidades son los buenos hijos. No los oigo decir amén de plano esta clase. Voy a cambiar el título. Sueño imposible. Ser guiado por otro discípulo sin mentor. Perdón, un mentor. Entonces, algo que también tenemos los seres humanos es que nos queremos mucho. No, yo no le voy a aprender nada a él, yo ya lo sé todo. Y créanme, el primer elemento para aprender es reconocer que no lo sabemos todo
Sócrates, uno de los más grandes intelectuales, decía: solo sé que no sé nada. Y no porque no lo supiera, sino porque veía que el conocimiento es tan inmenso que el ser humano apenas puede abarcar una pequeña parte de él. Y con esa humildad intelectual es con la que debemos de asumir todos los retos. La última parte: someterse continuamente a Dios. Si un discípulo no se somete a Dios, pues jamás va a ser discípulo. ¿Por qué razón? Porque no va a poder en su momento hacer cambios en su vida, porque no le van a gustar esos cambios. Va a decir: no, eso no es para mí, yo no soy así, ¿para qué? Y entonces no podremos realmente llegar a convertirnos en discípulos de Dios. En el mundo antiguo, el discípulo era el compromiso con un gran maestro y líder. El tipo de enseñanza de Jesús fue novedoso y se resume en las siguientes tareas: memorizar las palabras de su maestro. Es importante saber qué dijo Jesús. Si va a ser nuestro modelo, necesitamos saber exactamente qué dijo Él. ¿Cómo lo sabemos lo que dijo Él? A través de los evangelios. Son 4 evangelios, 2 de discípulos, 2 de apóstoles directamente, y los otros 2 por personas con los que los apóstoles tuvieron una gran relación: Marcos con Pedro y Lucas con Pablo. 2. Aprender las interpretaciones y tradiciones de su maestro. Si no conocemos el contexto de la vida de Jesús, pues difícilmente vamos a entender sus palabras y enseñanzas. Hay que estudiar historia, hay que estudiar antropología, hay que entender cómo era la sociedad en el siglo I en Palestina, hay que entender las tradiciones del mundo judío en Palestina en ese tiempo, para comprender el contexto de Jesús y poder hacer que sus enseñanzas entonces tengan sentido en nuestra vida actual. Imitar las acciones de su maestro. ¿Jesucristo condenó a muerte a alguien? Pues no. Jesucristo negó la ayuda a los gentiles. No. Y eso originalmente venía nada más para los judíos. En una ocasión, una mujer tocó su manto y de repente la sanó por la fe de la mujer. Y él le dijo: ¿por qué me has tocado? He sentido que ha salido de mi poder. Tu fe te ha sanado. No le dijo: devuélveme lo que me quitaste, te vuelvo a la enfermedad que tenías. Y siguió medio feo la parábola, pero dice de que ¿cómo es posible que quieras que se le den que le quites el alimento para darlo a los perros? Se oyó medio feo, pero la mujer le contestó que los perros necesitaban también, aunque sean las migajas. Pues sí, la verdad es que se oyó feo. Sí, es cierto, se oye medio malo. Pero a la mera hora, lo importante es que Dios se hizo en su momento algo diferente y permitió que aún gentiles tuvieran sanidad. Muy bien. Hacer más discípulos. ¿Por qué Jesucristo en su momento envió a los demás, envió a sus apóstoles a ser más discípulos? Porque la misión de Jesucristo era salvar a los que más pudieran creerlo. No fue una misión exclusivista. Entre los judíos no se predica el Torah. No van a ver a un judío que esté predicando conviértase en judaísmo. Jamás. Pero Jesucristo, ¿por
porque siendo judío, él sí dijo que se predicara, porque quería que la salvación alcanzara a los más posibles. Someterse completamente a la voluntad del maestro era más que un padre, el maestro para el discípulo. Entonces, aquí tenemos que someternos a la voluntad de Jesucristo, a la voluntad de Dios, más que los que nos digan incluso nuestros mismos padres. No significa que los padres siempre tengan la razón, a veces se equivocan y a veces mucho. Eso no lo oigan, niños. Esto nada más es un comentario aquí entre nos, ¿verdad? Ilustración del libro de Samuel Vila dice: el lenguaje universal del amor. Cuenta el naturalista, evangelista y misionero escocés Henry Drummond de 1851 a 1897. Los misioneros no duraban mucho en aquella época. Que cuando visitó África conoció a algunos nativos que se acordaban de David Livingstone. Él había sido un misionero fantástico, pero no se concentraba en su labor misionera. Ayudó, exploró, dio medicinas, etcétera, etcétera. Hizo una labor por los pueblos donde estaba. No entendían una sola palabra de lo que decía, de lo que Drummond les predicaba. Pero recuerdan en el gran misionero el mismo lenguaje universal del amor. Ya hacía años que no mantenían contacto alguno con cristianos, pero recordaban la personalidad bondadosa de Livingstone y la identificaron con Drummond. Un cristiano nos debemos recordar por las bellas palabras que dice. El cristiano no es, y eso es una expresión muy mexicana, sopa de perico. ¿Qué significa sopa de perico? Eso lo habla. Cuando alguien dice, es que tú eres más hablador que nada. Pues sí, efectivamente, hay gente que nada más se dedica a hable y hable y hable, pero no hace nada por los demás. El cristiano no es así. El cristiano debe de demostrar amor. Ese es el mejor lenguaje, esa es la mejor manera de realmente hacer discípulos. En este lenguaje universal del amor divino, amor parecido al de Cristo, es el que debemos de hablar si queremos que Dios nos utilice. El mundo